Adaptarse al cambio constante requiere fuerza, destreza, pero, sobre todo, trabajo en equipo. Conocer el viento, usarlo a favor, sortearlo. Cuando viene en contra, prepararse y adaptarse. En USIL, nuestro espíritu emprendedor nos hace fuertes en la adversidad y solidarios en la necesidad. Somos la universidad que siempre está un paso adelante. Desde hace años, observamos que el mundo cambiaba aceleradamente, que las nuevas tecnologías dominaban la economía, la sociedad, la vida. Se levantaban nuevas fronteras digitales. Hemos aprobado el estado de emergencia nacional Cuando el gobierno dictó la cuarentena por la pandemia del COVID-19. Con mucho orgullo podemos decir que nos encontró preparados para responder inmediatamente y nuestros alumnos no perdieran un solo día de clases. Porque en USIL tenemos claro que la educación no puede parar. Nuestros profesores que habían sido capacitados aplicaron rápidamente sus conocimientos en el uso de las nuevas tecnologías. Subieron sus clases y se conectaron desde el primer día con sus alumnos en tiempo real. El resultado hasta ahora, más de 21.000 alumnos conectados, más de 3.500 cursos bloques programados y más de 60.000 horas lectivas online síncronas. Por otro lado, fieles a nuestro espíritu emprendedor y solidario, ante la difícil situación de muchos compatriotas, no podíamos permanecer inmóviles. Con la colaboración de la Escuela de Chef y la carrera de Nutrición, pusimos en marcha un programa de alimentación nutritiva. 2.000 raciones de alimentos diarios, en coordinación con el alcalde de Lima Metropolitana. Hace unos días atrás Raúl me llamó por teléfono y me dijo, me quiero sumar, quiero entregar 2.000 raciones como una donación para poder alimentar a los que son más carentes. Mi agradecimiento por ese corazón tan sensible y por ese desprendimiento y a toda la plana de la Universidad San Ignacio de Loyola que hace posible esto. Muchas gracias por tener ese corazón de buenos peruanos. También apoyamos a la comunidad Shipibo con IVA de Cantagallo. Y gran apoyo de verdad para que todos los vecinos de aquí de Cantagallo puedan recibir sus alimentos diarios y sobre todo nutritivos. Es un detalle importantísimo, ¿no? El día de hoy hay un arroz con una quinoa y un adobo que se ve muy delicioso, de verdad. Felicito a todos los chefs de la Universidad San Ignacio y gracias una vez más por Raúl. Como universidad, no solo generamos conocimiento, sino que proponemos soluciones a los problemas del país. Preocupados por la nueva realidad post-COVID, hemos desarrollado foros digitales de economía, educación, nutrición y deporte, turismo, con la participación de prestigiosas personalidades nacionales como internacionales y ministros de Estado. Pensando siempre en la educación nacional, formamos parte de Aprendo en Casa, programa coproducido con el Ministerio de Educación y difundido gracias a un convenio con la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Aprendo en Casa. Como líderes en la gastronomía y la nutrición, llevamos adelante un modelo de lo que debe ser la preparación, atención y entrega final de los alimentos en plena pandemia, adaptando los nuevos protocolos de bioseguridad para la atención de restaurantes en la etapa gradual de la reactivación económica. Para ayudar a miles de pequeñas empresas afectadas por la paralización de la economía, creamos Emprendedores al Rescate, un programa de televisión dirigido a promover soluciones innovadoras para las pymes. Por más dificultades que encontremos en la ruta, por difíciles que sean los tiempos, pueda que la pandemia haya parado el mundo,
pero no nuestros sueños. No nuestra capacidad de aprender, emprender y crecer. Somos la Universidad San Ignacio de Loyola, siempre un paso adelante. Bien, muy buenos días a todos. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer a mi amigo Raúl Díaz Canseco por haberme invitado a ser panelista y al mismo tiempo moderador de un panel de lujo como el que tenemos esta mañana para este foro sobre escenarios posibles para América Latina post-COVID-19. Este foro, además, o esta cadena de foros que se está realizando, tiene por objeto conmemorar los 25 años de la Universidad San Ignacio de Loyola, que como sabemos, Raúl fue su fundador y que además es el presidente de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola. Este foro será transmitido vía Zoom y además a través de diferentes redes en vivo, vía streaming. Quisiera que los participantes a través de estos medios puedan compartir sus datos vía el chat y al mismo tiempo formular sus preguntas por esa vía. Quisiera también brevemente informarles sobre en qué va a consistir el programa del foro. En primer lugar, Raúl Díaz Canseco nos dará unas palabras de bienvenida, luego de lo cual hará su ponencia. Luego de Raúl hará la ponencia Enrique Iglesias, posteriormente Carlos Magariños y finalmente quien habla. Cada ponencia tendrá una duración de 10 minutos. Luego de ello, entraremos a un espacio de preguntas y respuestas que durará 15 minutos y finalmente tendremos una palabra de cierre. La idea es terminar este ejercicio en el foro a eso de las 10:20, 10:30 de la mañana, hora de Lima. Eso es todo y por consiguiente le doy la palabra a Raúl Díaz Canseco para que nos ofrezca sus palabras de bienvenida y su primera exposición dentro del panel. Muchas gracias. Raúl, te sugiero activar el micrófono, por favor. Gracias. Ahora sí me escuchan bien. Muy bien. Buenos días a todos. Buenos días, mi querido canciller, presidente de nuestro comité consultivo y extraordinario embajador peruano con los éxitos mundiales que conocemos de los referentes marítimos que tuvimos con Chile. Bienvenido, don Enrique Iglesias, magnífico expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, época inolvidable para la América Latina, porque tuvimos los latinoamericanos y particularmente los peruanos, un presidente que les tendió la mano a la América Latina y nos ayudó en esa tarea doble de fortalecer la democracia y derrumbar nuestros países al desarrollo. Hoy, don Enrique, a pesar de todas sus recargadas labores, nos ha regalado siempre su presencia en el comité consultivo de la universidad y hoy nos acompaña para dar su visión y su sapiencia
de lo que él cree o considera que deberíamos hacer para salir vigorosamente de esta pandemia que tanto daño nos está haciendo. Mi querido doctor Magariños, extraordinario presidente de la UNUDI. Los peruanos debemos recordar que cuando el doctor Magariño fue presidente de la UNUDI durante esos 7 largos años, él ayudó muchísimo al Perú en el fomento y la ayuda a la creación de los centros de innovación tecnológica, sobre todo en las zonas de alta pobreza como la región de Huancavelica, y donde con una colaboración de más de 5 millones, una donación de dólares de la UNUDI, pudimos crear este centro de innovación que permitió salir de la pobreza a cientos de peruanos de extrema pobreza, las comunidades nativas, que vendían al peso la fibra de alpaca, y gracias a esto se comenzó a vender de otra manera. También el doctor Magariños ha sido un destacadísimo embajador de la República Argentina en el Brasil, miembro también de nuestro directorio, y esperamos ahora que vuelve a la actividad privada, podamos tenerlos mucho más cerca, cuando menos en el comité consultivo de la universidad. Dicho esto, vayamos de frente al tema que nos convoca. Hoy nos convoca América Latina del coronavirus. América Latina, el actual epicentro del COVID-19, superó a los inicios de este mes de junio el 1.000.000 de contagios, la mitad de los cuales se encuentran en el Brasil. Desde antes de la pandemia, ya nuestra región y el Caribe acumulaban 7 años de bajo crecimiento. El COVID-19 en América Latina y el Caribe generará la peor recesión que haya registrado en toda su historia. En 1914 fue de 4.9, en 1930 de 5%, la Gran Depresión, y ahora se habla de números mucho más altos y preocupantes. ¿Y cuáles son los impactos más importantes? La caída del comercio internacional, las exportaciones caerán en no menos del 15%, habrá menores precios de productos primarios, mayor aversión al riesgo y al empeoramiento de las condiciones financieras mundiales, menor demanda de servicios turísticos. El turismo en la región está prácticamente parado, y qué decir que en el Perú, más de 1.400.000 puestos de trabajo perdidos. Y otra cosa que hay que comenzar a tomar nota, la reducción de las remesas. En nuestros países latinoamericanos recibíamos importantes remesas de nuestros migrantes, tanto en Europa como en los Estados Unidos. América del Sur, varios países afectados por el menor dinamismo de China, importante mercado para sus exportaciones. Los más afectados, México y Brasil, son los sectores manufactureros más grandes de la región, afectados por la interrupción de las cadenas de valor. La CEPAL habla de tasas de crecimiento preocupantes, que la región bordará el 11.5%. En Chile, solo el primer semestre registró 8.2 de desempleo. El Brasil superó los 12.2, en Colombia 12.6, en México supera el 10.7%. Y lo más preocupante es que la pobreza en la región se situará en el 34.7%, lo que significa 29 millones de personas en situación de pobreza. ¿Y qué hacer en esta difícil coyuntura? Repensar el modelo de inserción en la región a nivel productivo, comercial y tecnológico. Evaluar la región en la nueva geografía económica, analizando la alta dependencia de manufacturas importadas. Se ha acelerado el proceso de automatización, digitalización, para muchos casos en forma positiva, pero también eso va contra el empleo. Habrá que definir políticas industriales, fortaleciendo cadenas productivas y generando nuevas capacidades de sectores estratégicos. Se requiere una coordinación de los países de la región en materia macroeconómica y productiva. Corresponde, y esto es sumamente importante a la luz de la pandemia, redefinir la prioridad de la salud, conscientes que ello no exhibe resultados inmediatos y por lo tanto no hay réditos políticos en el corto plazo. Pero esto implicaría o implica un mayor presupuesto. Con referencia al Perú, el gasto en salud se acerca actualmente al 3.5% del PBI, mientras que Costa Rica tiene 6.2 y Venezuela el 1.5.
hay que tener voluntad política para hacer una reforma integral del sistema de salud, una mayor articulación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, cosa que en el Perú estamos bastante distantes de hacerlo. Hay que impulsar la telemedicina para poder enfrentar adecuadamente la situación. Toca también un replanteamiento de la educación con el creciente soporte de la digitalización. Dicho esto, habría que también decir que uno de los sectores más golpeados, aparte de las mujeres, que son los que más puestos de trabajo han perdido y en la recuperación se estimula que será más difícil, los informales, que son invisibles para el Estado, y los pueblos indígenas de los cuales estamos hablando. Y yo quería hacer una reflexión final dentro de esta coyuntura América Latina entre China y los Estados Unidos. Según el Fondo Monetario Internacional, China se ha convertido en la principal economía desde el año 2014, en el exportador e importador internacional más dinámico en nuestra área, por encima de los Estados Unidos. Para el economista Enrique Dussel-Peters, desde el año 2013, China viene presentando propuestas en el mercado de un proceso de globalización con características chinas, como una alternativa al proceso de globalización liderado por Estados Unidos, Europa y Japón. El director ejecutivo del Observatorio Político América Latina y el Caribe, Gaspar Estrada, considera que Estados Unidos siempre ha considerado a América Latina como su área natural de influencia, y en cuanto a esta supremacía ha sido puesta en duda, no ha titubeado en usar su conocimiento, su dinero, sus leyes y sus armas para poderlo hacer. Pero aquí hay que tener muy claro esta nueva iniciativa de la Franja y la nueva Ruta de la Seda, principal apuesta diplomática del presidente de China, Xi Jinping, ha tenido un eco singular en la América Latina. 19 países ya se han adherido a este mecanismo. Y frente a ello, América Latina tiene dos opciones. La primera, dejar fluir de la inercia y volverse una región bajo influencia de una potencia que no promueve los valores democráticos. O la segunda, que creemos que es la más conveniente, imaginar soluciones innovadoras para que el desarrollo económico y social contribuyan a fortalecer la democracia y el Estado de los países. Finalmente, dejamos algunas reflexiones. ¿Qué hacer para posicionar a América Latina en este nuevo orden que ya nos enfrentamos con la pandemia? Uno, invertir en logística funcional. Y esto es muy importante porque hay que desarrollar corredores logísticos de integración con carreteras, puertos y aeropuertos que nos permitan movilizar mercancías dentro de la región, es decir, mirar hacia adentro. Dos, fortalecer las pymes exportadoras, dándole mejores financiamientos y encadenamientos con grandes empresas que le permitan mejorar la calidad y alcanzar certificaciones internacionales. Tres, transformación digital urgente, y esto sí es prioritario para nuestra América Latina. En el mundo hay 15.000 millones de dispositivos de comunicación conectados, pero de ellos solo 300 millones corresponden a Latinoamérica, es decir, solamente el 2% del total. 4, crear ciudades inteligentes e inclusivas. El mundo mirará más que a los países, a las grandes ciudades. Nuevas reglas de convivencia social, transporte eficiente y seguro. 5, reducir la informalidad. La gran oportunidad para promover incentivos para atraer a los informales. En el Perú, el 30% formal genera el 70% del PBI. Finalmente, biodiversidad. En la región de América Latina y el Caribe comprende 6 de los países biológicamente más diversos del mundo: Brasil, Colombia, Ecuador, México, Venezuela y Perú. Estos países cubren menos del 10% de la superficie terrestre, pero contienen aproximadamente el 70% de las especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, planetas e insectos. América Latina posee más del 40% de la biodiversidad de la Tierra. Finalmente, trabajar en la seguridad alimentaria y la alimentación saludable. Esto es fundamental en América Latina, porque el mundo buscará hoy alimentos saludables y orgánicos. El Perú es reconocido como una potencia gastronómica y ahora debemos trabajar para que el nuevo eslogan sea sabroso, saludable y seguro.
Y finalmente, gestión integral de fronteras, no solamente para mejorar el comercio, sino para construir espacios de desarrollo. Y dicho esto, dijimos en el foro anterior que tendríamos que buscar soluciones regionales y globales en salud y en reactivación de la economía. Debemos poner en el centro de la agenda de nuestras economías el sector salud y propiciar un espacio amplio y plural en la América Latina, que podría ser el inicio, como hemos conversado en días anteriores con el doctor Wagner y con el doctor Iglesias, de una convocatoria mundial posterior. Creemos que es el momento, por el tema del COVID y el tema grave del saneamiento de la salud, que los pueblos, los países latinoamericanos se junten a través de los mecanismos que se puedan encontrar, ya sea por el tema de la OEA, que no se la ve muy activa en estos tiempos, la Cooperación Andina, la CAN, y otros mecanismos presidenciales que podrían surgir para no solamente juntarse a la América Latina y buscar soluciones comunes en el tema de la pandemia, sino también para enfocar y enfrentar el tema del abastecimiento de las medicinas y los equipamientos. Dicho esto, creemos que el COVID, que tanto daño nos está haciendo al mundo y particularmente a la América Latina, le da una oportunidad a tener una agenda en común a la América Latina y, por qué no decir, al mundo y esas economías contrapuestas de China y de los Estados Unidos, juntarse en el bien del desarrollo de la humanidad para encontrar los mecanismos más urgentes de poder enfrentar adecuadamente con la experiencia ganadora de algunos países del mundo la pandemia que nos está haciendo tanto daño. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, nos has hecho una amplia exposición, pero al mismo tiempo nos has presentado un programa de acción muy interesante para América Latina, que lo podremos discutir en profundidad con los otros panelistas y luego en la etapa de las preguntas. Muchas gracias. A continuación, daré la palabra a mi querido amigo y antiguo amigo, Enrique Iglesias, por el espacio de 10 minutos. Simplemente quisiera mencionar que mi amistad con Enrique Iglesias es muy antigua, pero quisiera destacar algo que hicimos juntos, que fue el grupo de apoyo a Contadora, y pudimos llevar la paz y la democracia a la América Central. Esa fue una gran experiencia que hicimos juntos y que yo siempre la tengo presente por el liderazgo que Enrique ejerció en esa materia. Enrique, tiene la palabra. Muchas gracias, Alan, por tus palabras. Muchas gracias, Raúl, por invitarnos a participar en esta casa tan querida. Y gracias, Carlos, también por estar con nosotros. Bueno, yo les agradezco mucho esta invitación. Estos 10 minutos me obligan a ser muy sistemático y muy concreto para tratar un poco el tema de esta crisis. Para decir que estamos frente a una de las crisis más importantes que ha tenido en los últimos 100 años y ciertamente que constituye una amenaza a muchas cosas, amenaza a la pobreza, amenaza a los problemas de solidaridad social, amenaza a la economía. Es decir, la verdad es que los grandes desafíos están todos ahí. Pero quizá yo comenzaría por decir que estamos frente a tomar conciencia que hay un solo mundo y que en ese solo mundo aparece un virus que es capaz en 3 meses de llegar a 180 países. Eso nos hace pensar que estas especies, que somos una más, están amenazados precisamente por estos fenómenos que además han recorrido la historia, pero nunca han tenido ni la rapidez ni la concentración tan clara en un segmento de la sociedad, que son los mayores, ni tampoco ha tenido esta capacidad de contagiar, pero afortunadamente no tener la mortandad que han tenido otras especies. Fíjense ustedes que la crisis del año 1918-19 se llevó en costos humanos a más de 50 millones de personas. Afortunadamente, esta crisis es de otras características, no tiene esa enorme mortandad, pero sigue siendo un elemento de una enorme preocupación. Todos esperamos que aparezca cuanto antes la vacuna o el antivirus y ahí estaremos todos viendo un poco las cosas con un poco más de optimismo. 3 puntos quisiera dejar constancia. Primero, esta historia del confinamiento, que es el punto de partida.
Segundo, los impactos inmediatos que tiene la crisis sobre toda la región y el mundo. Y tercero, alguna reflexión general sobre qué hacer, que un poco ya lo tocó Raúl en su presentación. Con respecto al problema del confinamiento o del enclaustramiento de la sociedad, se demostró que era el único instrumento disponible para hacer frente al problema. Los chinos lo hicieron en primer lugar, les fue muy bien, y creo que en términos generales este ha sido un sistema adoptado unánimemente con una primera observación. El Estado aparece nuevamente como el responsable y al punto al cual todos miran. Efectivamente, la cuarentena operó, tuvo como consecuencia, tuvo un apoyo bastante generalizado de la sociedad, en algunos casos ni siquiera como obligación, sino simplemente como adhesión al principio de interés general. Se produce además golpeando a los sectores mayores. Fíjese que en el caso de España el 70% de los fallecimientos son gente mayor de 65 años, un rasgo muy peculiar y especial de esta crisis. Y además, en cierta manera, también tuvo como consecuencia la aparición de los héroes, y los héroes han sido en buena medida los servidores sanitarios a países que estaban muy poco preparados para una crisis de este tamaño. Creo que todos estos elementos terminan llevando a los países a un periodo de crisis en el confinamiento, pero de crisis mayor cuando nos despertamos del confinamiento, que es lo que estamos haciendo ahora. Esta segunda reflexión es un poco los riesgos que tenemos, cómo administrar el desconfinamiento, cómo administrar la apertura de la sociedad a su vida normal, cosa que está siendo demandada además de muchas formas y de muchas maneras por lo que significa ese confinamiento. Bueno, lo primero, tenemos una crisis muy especial, como señalaba Raúl, porque tenemos una crisis que aumenta, es una crisis de origen en la demanda y en la oferta. En la demanda, porque ciertamente cierran las empresas grandes, pequeñas, y especialmente cierran los segmentos más ocupadores, como son las actividades de la economía informal, que en América Latina son el 60%. De manera que la crisis de oferta se manifiesta prácticamente para América Latina en los grandes sectores de gran empleo, como es la crisis en el turismo, la crisis en los deportes, la crisis en la cultura, la crisis además en las remesas que vienen del exterior. Todo esto junto nos da que tenemos ahí un problema muy serio, ver cómo la vamos a enfrentar, y yo creo que en estos elementos radica uno de los grandes desafíos. Yo creo que el Estado está respondiendo, y está respondiendo tratando de poner en marcha programas de subsidio a los impactos sobre los sectores menos favorecidos, más afectados, pero es un tema que realmente nos deja preocupados por el impacto social que tiene, especialmente en materia de desempleo y de necesidad de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Yo creo que a estas dos cosas se suman pues el cierre de empresas y el tema de la demanda, que además está viendo interferida por el hecho que los precios de las materias primas, vean ustedes lo que pasó con el petróleo, afortunadamente se están recomponiendo, pero también desde ese punto de vista tenemos impactos importantes sobre el nivel económico. Lo cierto es que este año vamos a ver las cifras que mencionaba ya Raúl, cifras de caídas espectaculares del producto en todo el mundo. Se habla de más del 3, 4%, incluso China pierde mucho crecimiento. ¿Y por qué decir no? En América Latina, las cifras que anunció ayer el secretario general de la OECD son realmente muy impactantes. Entonces tenemos, el confinamiento se está produciendo, pero hay un enorme impacto de carácter social y económico que tenemos que poner arriba de la mesa como los grandes desafíos. El tercer punto sobre el cual quería referirme es un poco el qué hacer. Bueno, en lo inmediato, yo diría que lo importante en este momento es que para hacer frente a estos temas que se le vienen encima a los gobiernos y a las sociedades, tenemos que recurrir al financiamiento. Los países que emiten moneda, como el caso de Estados Unidos, como el caso de Inglaterra, como el caso de la Unión Europea, tienen sus propias maquinitas para emitir moneda. Nosotros no tenemos eso. Los países en vía de desarrollo tienen que depender de sus propios recursos
y cuando se generan estos grandes financiamientos internos o externos, tenemos que recurrir al financiamiento internacional. Bueno, yo diría, este es el momento de que los grandes bancos, el Banco Mundial, los bancos regionales, el Banco Interamericano, la CAF, el Banco Centroamericano, el Banco del Caribe, deben asumir una gran actividad para apoyar a los países, y para eso necesitan que sus capitales sean aumentados. Cuando llegamos a ese punto nos damos cuenta que estos instrumentos fundamentales para nosotros están dependiendo de que haya una conciencia en el mundo de que hay que reforzarlos para que puedan ayudarnos al cofinanciamiento de nuestras actividades, entre las cuales las sociales son muy importantes. Se está en esto, se está levantando una cierta conciencia para llevar adelante este tema, pero creo que es fundamental ponerlo arriba de la mesa como un punto en el que hay que enfocar. Y por supuesto, el otro tema es el que hacer con una visión un poco de largo plazo o de mediano y largo plazo. Yo creo que ahí el tema central lo tenemos en recomponer la economía, ciertamente, lo cual va a dar un esfuerzo muy importante. La concentración, por supuesto, en el tema del crecimiento económico y la productividad, y un impacto y una prioridad muy importante y absoluta a la educación. Yo creo que el mundo está cambiando en muchos frentes. La educación es fundamental para preparar a la sociedad a navegar en esos nuevos canales en los cuales va a recurrir el mundo para poder crecer y ganar posiciones sociales. Yo creo que el tema, pues, es concentrar en estas cosas que son muy conocidas, pero hoy por hoy, este tema como el de la digitalización, que es tan importante, implican que el impacto sobre la educación tiene que ser una prioridad fundamental. Yo creo que incluso este enclaustramiento ha significado que se pueden usar mecanismos nuevos. Aquí ustedes mismos en esta Universidad San Ignacio de Loyola lo están haciendo. Bueno, este es un tema que se acompaña como una de las respuestas inmediatas a este tema. Y el otro fundamento, y quiero terminar allí para no usar más de los minutos que me han dado, yo creo que hay que mirar también al tema internacional en su proyección. Es decir, el mundo de hoy está mostrando peligrosas señales de involución con respecto a lo que queríamos conquistas logradas. Por ejemplo, la apertura de los mercados para poder exportar y poder participar en los beneficios del progreso a partir del comercio internacional. Hay un retroceso. Estamos observando medidas que significan la creación de oportunidades que nosotros queríamos acordadas, están empezar a ser mordidas por una tendencia a incorporar nuevos elementos y nuevos controles que limitan el comercio internacional. Si es así, lo primero es luchar para que eso no sea, y para eso hay que movilizar todas las fuerzas que podamos tener nosotros en los organismos internacionales para reclamar que seguimos creciendo y apoyando el mundo libre de materia comercial. Y el último tema, que también lo mencionó Raúl, es que si realmente está la tendencia del mundo que se viene como reacción a todo esto, que se ensombrecen las aperturas en que habíamos soñado, en ese caso se agranda la necesidad de pensar en la cooperación regional. Si esa cooperación fue importante desde hace muchos años, empezamos en el año 1960 a soñar con esto, y no hemos hecho demasiado, por decir la verdad. Yo creo que en este momento, más que nunca, el Estado, que va a seguir teniendo un papel importante, tiene que procurar los grandes acuerdos internos. Este es el momento internamente en las políticas nacionales de pensar que este es el momento de que haya grandes acuerdos que estén por encima de los grandes debates políticos. Simplemente hay que rescatar a los países del pozo en que nos somete la crisis, y para eso significa visiones que sean mayores que las que llevan a la política de todos los días. Si hay una posición de ese tipo, también esperemos que haya capacidad de, con este espíritu, negociar acuerdos abiertos con el sector privado, con la sociedad civil, de manera tal que los desafíos actuales no son objeto de algo que pueda resolverse fácilmente por una visión estrecha o partidaria, sino que tiene que haber una visión de conjunto, y quizá en esa forma podamos empujar el desarrollo interno, pero también está este sueño de que la cooperación regional sirva a estos propósitos. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias, Enrique. Tenemos otro conjunto de propuestas muy concretas sobre qué cosa es lo que deberíamos hacer los países latinoamericanos para no solamente superar
la crisis que ha provocado la pandemia, sino cómo enrumbarnos hacia el futuro. Todo esto complementa además lo señalado por Raúl. Y luego, pues el remate tuyo es muy importante, coincidente además con lo que mencionó Raúl, ¿no? Es decir, la necesidad de lograr grandes acuerdos a nivel regional latinoamericano, ¿no? Para incrementar la cooperación regional, prescindiendo de factores ideológicos y más bien mirando sobre aquello que debe beneficiar a nuestro pueblo. Muchas gracias, Enrique. A continuación, le daré la palabra a mi amigo Carlos Magariños. Ya Raúl hizo una amplia presentación de él, de manera pues que estamos seguros que Carlos, con toda su experiencia en la UNUDI y en otros cargos importantes que ha ocupado a lo largo de su vida, nos va a ofrecer también aportes muy importantes. Tienes la palabra, querido Carlos. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias, Raúl, por la invitación y a la Universidad San Ignacio de Loyola, a su presidencia ejecutiva, Luciana de la Fuente, mi querido amigo Alan Wagner. Gracias también por tus amables palabras de presentación. Querido Enrique, para mí, como siempre, es un honor compartir la mesa contigo. Quisiera iniciar estos comentarios expresando también mi alegría por volver, aunque sea virtualmente, a la que yo considero mi casa, que es la Universidad San Ignacio de Loyola en Perú. Los peruanos y los argentinos tenemos en América Latina una relación muy especial, así que también quisiera expresarles mis condolencias a todos los que han sufrido pérdidas familiares durante la lucha contra la pandemia y mi solidaridad a los enfermos que cursan la enfermedad. Sin duda, el sufrimiento en el campo de la salud se agiganta con el efecto económico que tienen las cuarentenas a las que se han visto obligados a recurrir los gobiernos para enfrentar esta pandemia, ¿no? Y como bien señalaba Enrique, eso ha generado una enorme retracción económica que tiene muy pocos antecedentes. Es la primera vez que vemos casi de forma coordinada trabajar a los gobiernos para detener la economía internacional. Y el impacto que eso tiene, sin duda, es enorme. Yo quisiera caracterizar la crisis que enfrentábamos como una crisis de 3 dimensiones. Sin duda, la pandemia, la crisis sanitaria de la pandemia ha disparado una crisis económica que también desnuda, en mi opinión, una crisis de liderazgo que enfrenta la comunidad internacional. Es evidente la crisis sanitaria con 7,5 millones de infectados y más de 400.000 muertes, de acuerdo con los distintos conteos que llevan organismos especializados, ¿no? Hasta ahora la crisis ha afectado más a las economías más avanzadas, pero el centro de gravedad se desplaza paulatina y consistentemente hacia los países emergentes. América Latina hoy registra más del 20% de los infectados totales. Y la crisis económica se refleja en una caída de la economía que los organismos internacionales como la OECD, el Banco Mundial, estiman en el rango del 6% para este año. Recordemos, cuando tuvo lugar la crisis financiera internacional de 2007-2008, el Producto Bruto cayó aproximadamente un 3%, el PBI global, ¿no? Es probable que este año tengamos una contracción equivalente al doble de esa caída. Aunque todavía es un poco prematuro asegurarlo porque hay que ver qué ocurre con las cuarentenas, cuánto más se extienden, si hay una segunda ola de infecciones, todo eso podría agravar el impacto en la economía. La OMC está calculando una contracción del comercio internacional entre el 13 y el 32%. Y lo que me parece realmente necesario remarcar es que el impacto combinado de estos dos eventos, la caída del producto y la retracción del comercio, según la Organización Internacional del Trabajo, podría redundar en una disminución del total de horas trabajadas de alrededor del 10%, 10,5%. Eso equivale a unos 300
millones de puestos de trabajo. Es algo así como si casi, digamos, el 90% de la población americana se queda sin trabajo pasado mañana, ¿no? De la población de los Estados Unidos. Realmente un impacto enorme. Los departamentos de Naciones Unidas estiman que unos 420 millones de personas podrían caer en la pobreza. La cantidad de gente enfrentando situaciones de hambre podría aumentar unos 130 millones de dólares, de personas, para alcanzar en total unos 260 millones de personas. Esto, para resumir, significa varias décadas de retroceso en la lucha contra la pobreza. Esperemos que la coordinación y la cooperación internacional limiten el impacto que tiene esta pandemia, pero sin ninguna duda vamos a enfrentar una situación sumamente compleja y demandante. Estamos enfrentándola y los escenarios que tenemos por delante nos permiten inferir que vamos a necesitar la energía combinada de los gobiernos, del sector privado, de la academia, para poder lidiar con éxito con estos desafíos que son en alguna medida completamente desconocidos por la escala y las características que tienen los mecanismos disponibles al momento para enfrentar los efectos de la pandemia. Me parece que es claro que la prioridad está en controlar a ese virus. Como decía recién, no podemos siquiera pronosticar con certeza cuánto se va a contraer la economía si no tenemos precisión acerca de cómo va a evolucionar el ritmo de infecciones, si vamos a tener una segunda ola. Tenemos que controlarlo y eso me parece que define que no hay una dicotomía entre economía y salud. No puede haber recuperación económica sin una solución sanitaria. Entonces, la prioridad de los esfuerzos tienen que estar puestos en encontrar una solución sanitaria al problema, idealmente expresada en una vacuna y al menos en un tratamiento efectivo para controlar la expansión y los daños que genera el virus. Leí hace poco unas declaraciones del Premio Nobel de Medicina del año pasado, Peter Radcliffe, que decía que sería erróneo suponer que conocemos con precisión por qué el virus tiene una morbilidad tan alta o una mortalidad tan alta. Este es un problema que de alguna manera expone la necesidad de cooperación internacional, porque vamos a tener que enfrentar un virus desconocido que conocemos hace solo 6 meses, y para ello tenemos que explotar una infraestructura masiva de conocimientos que acumulamos desde la última pandemia, desde la pandemia que mencionó muy bien Enrique, de 1918, de la gripe española. En aquel entonces no sabíamos todo lo que sabemos hoy. Hoy sabemos cómo calcular anticuerpos, cómo medirlos en un tubo de ensayo, qué efectos tienen sobre el sistema viral, etc. Pero el desafío que tenemos es producir en conjunto una respuesta rápida para atacar el virus. Y allí entonces empiezan a jugar los mecanismos de incentivos que tiene nuestro actual sistema de instituciones económicas, ¿no? Obviamente, el investigador en una vacuna quiere que su esfuerzo de investigación sea retribuido económicamente, pero la verdad es que la urgencia en buscar una solución nos obliga a duplicar esfuerzos. Esto tenemos que tratar de resolverlo. Hay sin duda muchos intentos muy valiosos. Leía que la Unión Europea está adelantando contratos a los desarrollos de vacunas por de cientos de miles de millones de euros. Me parece una iniciativa muy valiosa, pero yo creo que América Latina tiene que adoptar una posición importante, tiene que tomar una posición de liderazgo en promover que los conocimientos, la información e inclusive, si fuera así necesario, la propiedad intelectual de las vacunas esté disponible para todos. Porque las poblaciones que están sufriendo los efectos de la pandemia, tanto sanitarios como económicos, son aquellas que tienen menores recursos, menores posibilidades, las más vulnerables. Los efectos del desempleo tienen más impacto entre los jóvenes, en las actividades informales,
en las actividades menos calificadas. Por lo tanto, es muy importante que América Latina coordine a nivel de gobiernos, como bien proponía Raúl al comienzo, una posición común sobre este tema e estimule un debate. Hace poco leía un artículo de un querido amigo, Francisco Cercovich, que decía que estamos corriendo una carrera de obstáculos contra el reloj, ¿no? Y tenemos que liberar los recursos necesarios para asegurar que la investigación sobre la vacuna se desarrolle rápidamente y esté a disposición de todos. En materia económica, voy a retomar la línea que planteaba Enrique Iglesias. Me parece que es ineludible que los bancos regionales de desarrollo aumenten su cartera de préstamos. Vi algunos cálculos que mencionan proporciones tales como un 40% de aumento sobre la cartera de préstamos actuales. Se estima que las carteras de préstamos actuales son 500 billones de dólares, deberíamos llevarlos a 700 billones de dólares. Se calcula $1 trillón más de necesidades de financiamiento para los próximos 5 años como mínimo, ¿no? Y me parece que aun cuando el debate ha sido de alguna manera vetado o limitado por algunos países, hay que retomar la cuestión de la emisión de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Los que no podemos endeudarnos en nuestra propia moneda, podríamos aprovechar tanto mecanismos de alivio en la deuda externa de los países, cuanto de la emisión de derechos especiales de giro, que podrían rápidamente disponibilizar recursos en cantidades importantes. Se calcula que las necesidades de los países, las economías emergentes, van a estar en el orden de los 2.5 trillones de dólares. Me refiero a las necesidades financieras. Si ese número es correcto, con derechos especiales de giro, tal vez rápidamente se podrían disponibilizar 600 billones ahora y 1 trillón el próximo año, según los cálculos de los organismos financieros especializados. Pero como surge claramente de los comentarios que estoy contribuyendo, nada de esto, ni la lucha contra la pandemia, ni la búsqueda de la vacuna, ni las soluciones a la situación económica que enfrentamos en el corto plazo, serán posibles sin un adecuado nivel de cooperación internacional. Yo he tenido muchas veces la oportunidad de presentar en UNCIL los trabajos que vine realizando en materia de provisión de bienes públicos globales. Me parece que esta crisis desnuda con toda claridad que una vez más la comunidad internacional se enfrenta a una oferta insuficiente de bienes públicos globales. Bienes públicos globales indispensables para tener una sociedad internacional cohesionada, que sea capaz de enfrentar con éxito desafíos como los que tenemos por delante. Me acuerdo en la crisis de 2008-2009 hablábamos mucho de la incapacidad de la comunidad internacional de proveer un bien público esencial a nivel global como es la estabilidad financiera internacional. La profundidad de la crisis nos hizo ver que muchas veces las soluciones de mercado no son óptimas y que los mercados librados a su propia dinámica pueden tener resultados realmente devastadores. Esta crisis nos está mostrando también los límites que tienen las instituciones gubernamentales o las instituciones del Estado para enfrentar situaciones excepcionales. Por supuesto, en esa evaluación también podemos involucrar a los organismos internacionales. En estas últimas semanas se escucharon muchas críticas contra los organismos internacionales. Como todos saben, yo soy un hombre de las Naciones Unidas y voy a enfatizar que esas críticas me parecen injustas. Las organizaciones internacionales no son más que lo que nosotros hacemos de ellas. Y estas mismas organizaciones que estamos criticando ahora, en 1980, bueno, me refiero a la Organización Mundial de la Salud, fueron responsables por la eliminación, por ejemplo, del sarampión a escala global, una de las más devastadoras plagas que enfrentó la humanidad. Así que yo quiero revalorizar el rol de la cooperación internacional,
el rol de las instituciones multilaterales, que como bien mencionaron Raúl y Enrique, no tienen por qué ser exclusivamente intergubernamentales. La sociedad civil, la academia, el sector privado puede participar directamente y están haciéndolo ahora en el medio de esta emergencia para fortalecer y desarrollar estas instituciones. Entonces, me parece muy importante, quiero sumarme a esa propuesta que ha hecho Raúl al comienzo, que hagamos un esfuerzo por combinar la energía y el ingenio de la gente en general, de la sociedad en general, de la academia, del sector privado y por supuesto de los gobiernos, para fortalecer la cooperación internacional y la coordinación de esfuerzos. No se me ocurre que vayamos a superar este desafío que enfrentamos de ninguna otra manera. Bueno, así que estas son mis contribuciones. Muchas gracias, Alan, y muchas gracias a todos por el tiempo asignado. Muchas gracias, Carlos, también por tus importantes contribuciones. Yo creo que ya, de alguna manera, vamos construyendo entre los distintos ponentes una base muy importante, no solamente de reflexión y análisis, sino también de acción. Y yo creo que es algo que debiéramos tener en cuenta y finalmente poder rematar en eso, ¿no? Bueno, a continuación me toca intervenir a mí como ponente, de manera que con su permiso voy a mencionar algunos aspectos que creo que pueden ser de interés, básicamente a partir de lo que es mi especialidad, ¿no? Las relaciones internacionales y la diplomacia. Ahora, se han mencionado también algunas cosas muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el impacto tan grave que esta pandemia va a dejar a los pueblos latinoamericanos, ¿no? Se calcula, pues, como se ha mencionado, que el número de pobres en América Latina va a aumentar en 215 millones de personas, ¿no? Y que 2.6 millones de empresas formales en América Latina, en su mayoría pymes, va a desaparecer. Esa es una aproximación que tiene la CEPAL a lo que pudiera ocurrir. Ahora bien, en relación con los aspectos sociales y hasta políticos de la crisis que estamos viviendo, hace algunas semanas la Asociación Civil Transparencia, de la cual soy presidente, con mucho honor, emitió un pronunciamiento señalando que lo que no se podía pensar era una vuelta a la normalidad como la vuelta al pasado, ¿no? Sino que teníamos que ir a lo que algunos llaman una nueva normalidad o una nueva convivencia. Es decir, teníamos que sacar lecciones de la experiencia que estábamos viviendo a raíz de la pandemia, que ha desnudado de la manera más cruda y desgarradora, ¿no? Una realidad, y es la carencia de gran parte de nuestras poblaciones de lo que son las necesidades básicas de alimentación, de vivienda, de trabajo digno, de saneamiento, y por cierto, y lo más crudo ha sido el problema de la salud. Y al mismo tiempo hemos podido también apreciar que por esfuerzos que gobiernos han hecho para ir tratando de capear esta situación, ¿no? Tanto en el aspecto social como en el aspecto económico, los gobiernos han tenido grandes ineficiencias, ¿no? O sea que, por un lado, estamos enfrentando, ¿no?, una situación de una sociedad bastante desintegrada, una sociedad bastante desigual, pero sobre todo una sociedad que no tiene garantizada la satisfacción de sus necesidades básicas, ¿no? Y al mismo tiempo,
un Estado que no tiene la eficiencia y la capacidad para poder abordar esos aspectos que son fundamentales y para los cuales el Estado fue creado. El Estado se creó para eso, para satisfacer las necesidades básicas de la población, para darle seguridad, para darle justicia, ¿no? Y no lo está cumpliendo. Entonces, decíamos en este pronunciamiento de transparencia de que sobre la base de esta experiencia debemos ir hacia nuevos acuerdos, un nuevo acuerdo, decíamos, a nivel nacional, comprensivo de todas las fuerzas, que nos permita justamente no volver a la normalidad anterior, sino a algo nuevo que permita precisamente resolver esos problemas fundamentales, ¿no?, que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades básicas de la población y al mismo tiempo un Estado eficiente, capaz de proporcionar esas necesidades y al mismo tiempo impulsar el desarrollo del país, porque finalmente es a través del desarrollo, a través del empleo, que realmente vamos a poder levantar los estándares de vida de nuestra población y sacarlos de la pobreza. De manera pues que este es un punto que coincide con lo que Raúl, Enrique y Carlos han mencionado y que me parece que es muy importante. Ahora, ¿cómo hacerlo?, ¿no? Hay un trabajo que hacer en el plano nacional, pero también, como todos han mencionado en el panel, hay una dimensión de cooperación regional latinoamericana y de integración que debemos activar, ¿no? Hace 2 años, en el Foro Económico de Davos, Schwab, su fundador y presidente, anunciaba la 4ª revolución industrial. Ya el año pasado la cosa no se veía tan bien, se estaban agudizando las crisis, las dificultades entre Estados Unidos y China, ¿no? Pero de todas maneras, todo el mundo lo que estaba pensando era en la nueva revolución que se venía como resultado del avance de la ciencia y la tecnología. Y luego viene la pandemia. Y lo que puede ocurrir, como algunos internacionalistas han señalado, es que se deteriore el multilateralismo, que los estados comiencen a aislarse, ¿no?, y buscar soluciones por sí mismos, no solamente a la coyuntura, sino hacia el futuro también, ¿no? Y que finalmente también cadenas productivas importantes se destruyan, ¿no?, y luego se internalicen. Hoy día nuevamente escuchamos hablar de sectores estratégicos, ¿no?, que hay que proteger, cosa que hace ya más de 1 o 2 décadas se había dejado de lado, ¿no? Se suponía que en un mundo globalizado, ¿no?, las cadenas productivas se armaban en función de la eficiencia, tanto de la producción como del servicio a las sociedades. Pero nuevamente esto está surgiendo. Ahora, esto al mismo tiempo lo que plantea son nuevas oportunidades, son desafíos, pero también oportunidades. Y yo creo que debemos ir hacia las oportunidades, pero para podernos beneficiar de ellas, no basta hacerlo en el plano, o sea, esfuerzos en el plano nacional. Y ahí es donde se está brindando una nueva oportunidad a la integración regional y a la cooperación. Estas nuevas cadenas productivas que se están armando, debiéramos nosotros también armar nuestras propias cadenas para insertarnos en ellas, en esta nueva globalización, por así llamarlo, y al mismo tiempo unirnos para en el plano internacional defender el multilateralismo, ¿no?, defender los organismos que tienen que ver, como es el caso de Naciones Unidas, la paz y la seguridad internacional y la cooperación, y como es el caso de la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, ¿no?, para tener un sistema de comercio internacional basado en normas, fortalecer en lo inmediato aquello que tiene que ver con la crisis que vivimos, que es la Organización Mundial de la Salud. Pese a las críticas que se le han hecho, es el foro, es el organismo que es capaz de reunir a los científicos mundiales para resolver estos problemas, no solamente el actual, sino aquellos que vendrán, porque ya se nos ha anunciado que vendrán
otros virus, que vendrán otras pandemias eventualmente. Es decir, el plano internacional también tiene que estar presente y ahí América Latina debe recuperar su capacidad de acción internacional, porque debemos reconocer que América Latina ha estado bastante ausente, ¿no?, de los grandes eventos internacionales. De manera pues que ese es el aporte que quería yo hacer. Y por cierto, retomando la propuesta de Raúl, como lo han hecho también Enrique y Carlos, es necesario iniciar una acción reuniendo gobierno, reuniendo academia, reuniendo sociedad civil, sector privado, para avanzar en estas soluciones. Soluciones que permitan satisfacer necesidades básicas de nuestros pueblos, que permitan tener estados eficientes, combatir la corrupción, cosa que no hemos mencionado en nuestras exposiciones, pero que yo quiero simplemente tocar porque es sin duda un problema gravísimo, ¿no?, que hay que continuar combatiéndolo hasta acabarlo, ¿no? Y finalmente, ¿no?, apostar siempre por un orden internacional, multilateral, capaz de garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo de todos los estados. De manera pues que trabajemos. Yo también tomo la propuesta de Raúl, trabajemos por una iniciativa latinoamericana comprensiva, convergente, ¿no?, de todas las fuerzas, ¿no?, para poder encontrar soluciones, no solamente a lo actual, sino además para proyectarnos hacia el futuro, porque tenemos que tener una visión de futuro, y el futuro, como sabemos, no comienza mañana, sino comienza hoy día. Muchas gracias. Y con estas palabras concluyo mi intervención y abrimos entonces el periodo de preguntas y respuestas. Entonces, quisiera ofrecerles la posibilidad de intervenir. Vamos a ver aquí, tengo un listado de preguntas. Por ejemplo, se me plantea una para Raúl Díaz Canseco, dice, ¿qué nuevas estrategias en el corto plazo debe gestionar el gobierno y el sector privado para incrementar la formalización de nuestro aparato productivo, la provisión social, creación de empleos y la atención del sector salud? Tal vez, Raúl, si pudieras concentrarte en lo que es el problema de la formalización, ¿no? Como sabemos, 70% de la población económicamente activa en el Perú trabaja en el sector informal, ¿no?, y contribuye con 30% del producto, ¿no? De manera que ese es un problema que es serio para el Perú, pero no es solamente exclusivo del Perú. O sea, el sector informal está presente en la mayoría de los países de América Latina en buena medida, y yo creo que es algo también que debemos trabajar. ¿Cómo es que podemos incorporar a ese sector tan importante, ¿no?, en la formalidad y en la ciudadanía? Porque no olvidemos también que la formalidad significa un ejercicio pleno de ciudadanía. Raúl, si pudieras responder a esta pregunta. Sí, con mucho gusto. Creo que esta es una de las situaciones, no sé si la palabra adecuada sea privilegiada, entendiendo privilegiada como oportunidad que nos va a generar la pandemia, porque resulta que el Estado, para poder atender la emergencia, ha tenido que ir a una política de subsidios generalizados, y el último es el bono universal. Es decir, por primera vez en la historia económica nuestra, vamos a poder tener bajo el radar la población peruana, identificar qué cosa es lo que está haciendo y ofrecerles servicios en forma directa que tienen que ver inicialmente con el tema de la salud. Las políticas tributarias que hemos tenido en los tiempos, la SUNAT y lo que antes era la Dirección de Contribuciones, era te persigo, te castigo, te meto preso y qué sé yo, para efectos de los informales. Y hoy se revierte la situación porque el Estado lo que quiere es ubicarlos para ayudarlo, para subsidiarlo, para dar una mejor salud. Y una de las cosas que ha desnudado esta pandemia es la pésima educación que tenemos, sobre todo en el sector público, al punto de que hoy en día
los colegios públicos, lo que están en clases en televisión, y vemos con gran tristeza por la falta de desarrollo de lo que son las redes y el internet, gente humilde yendo a los cerros buscando la señal para que su teléfono pueda bajar la clase, que tal lo cual el profesor pueda tener de aprendiendo en casa. De modo que hay que articular esta nueva situación. Nosotros presentamos a través de la bancada de Acción Popular una ley del retorno, porque también ha traído como consecuencia que mucha población sencilla, humilde, retorne a sus orígenes, para que en ese retorno también encuentre un Estado que lo ayude, que lo oriente y que le dé un pequeñísimo capital para poder desarrollarse y tener políticas adecuadas de servicios a esa población. Por supuesto, cambiar el esquema tan oneroso tributario y de contratación para que esta adhesión y reversión de la informalidad a la formalidad no sea oneroso para las personas. Yo creo que sí es una gran oportunidad para poner bajo el radar a esta población, que inclusive ahora fíjense lo que está sucediendo con el tema de la pandemia. Estamos viendo clase media desempleada con carros en la calle, abriendo su maletera, vendiendo cosas. Yo creo que lo más rápido que podemos abrir la economía y formalizarla, porque no tiene sentido tener cerrado lo que per se ya se abrió. En resumen, entonces, es la gran oportunidad que el Estado, el Ministerio de Economía, con una política adecuada que ya está utilizando de subsidios, pongan bajo el radar a los informales, le demuestren la facilidad de poderlos ayudar y trabajar con una formalidad del país. Muchas gracias, Raúl. Aquí tengo también una pregunta que le formulan a Enrique Iglesias, y es, ¿qué sectores debieran ser los sectores claves para lograr una reactivación de la economía a nivel regional? Bueno, yo creo que esa respuesta está muy referida a cada país en particular. En términos generales, todos los países tienen sectores dinámicos que habrá que fortalecer en forma especial. Pero también están los sectores que se pueden despertar en la economía, un poco algo parecido a lo que decía Raúl. Yo creo que en este momento, por ejemplo, el hecho de introducir la digitalización en los procesos económicos es muy importante, es una nueva forma de mejorar la eficiencia productiva, y creo que de esa manera es posible reactivar sectores. Incluso recordaba ayer a un premio Nobel de Economía, créeme, que decía que con la digitalización se pueden vitalizar las pequeñas empresas agrícolas, que en América Latina son algo así como 16 millones de empresas que podrían vitalizarse mediante el uso de la digitalización. Es decir, tenemos que meternos en el sistema productivo, ver los sectores que son estimulables, los sectores que hay que crear y lo que hay que fortalecer. Y en ese sentido, quizá todo el tema de la digitalización es un elemento que está ciertamente arriba como instrumento fundamental. Yo creo además que hay muchas actividades en donde la colaboración regional o subregional puede ser muy importante y pueden aparecer oportunidades de acciones entre países o grupos de países que juntos pueden poner por encima actividades de gran impacto internacional. Esto sobre todo es en el campo de los servicios. De manera que yo creo que cada país deberá ver cuál es la forma de fortalecer las líneas que han mostrado eficiencia y presencia nacional e internacional, pero al mismo tiempo descubrir qué otras actividades se pueden poner en marcha para mejorar especialmente la eficiencia. Y ahí, vuelvo a repetir, todo el tema de la digitalización hoy es un instrumento fundamental, como lo fue en su momento aprender a leer y escribir, pues ahora tenemos la nueva forma de hablar, de comunicarnos, de producir y de relacionarnos, que es todo el mundo digital, que es lo que realmente abre oportunidades para vitalizar a las empresas existentes y a crear otras nuevas. Muchas gracias, Enrique. Tengo también una pregunta para Carlos Magariños. Dice, ¿viviremos una nueva década perdida? Dice, hay comentaristas que están manifestando que así como hubo ya una década perdida en América Latina,
si como consecuencia de lo que estamos viviendo se nos avecina otra década perdida, y cómo evitarlo. ¿Cómo evitarlo? Tú como un experto, Carlos, en temas industriales, ¿no? ¿Cómo podrías tú ver la posibilidad de que a través de una mayor integración y cooperación regional pudiéramos armar cadenas productivas, ¿no?, en la región para poder insertarnos mejor en las nuevas cadenas productivas globales que se están armando o desarmando, ¿no? ¿Nos podrías decir algo al respecto? ¿Cómo no, Alan? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Y para eso voy a retomar algunos comentarios que tú mismo hiciste en tu intervención como ponente. Me parece que tenemos que evitar, para no enfrentar otra década perdida, más allá de los impactos que va a generar las cuarentenas generalizadas y pues, para luchar contra la pandemia, tenemos que evitar que el regreso a la normalidad sea un regreso al pasado. Necesitamos una nueva normalidad. Raúl aludía recién a un cambio de prioridades cuando le preguntaron sobre cómo tratar el problema de la informalidad. Yo voy a hacer lo mismo ahora. La industria latinoamericana en general, estoy seguro que Enrique coincidirá conmigo, necesita una masiva inyección de tecnología, un masivo esfuerzo en ciencia y tecnología para aumentar el valor agregado de nuestras exportaciones. Y eso, por supuesto, es un esfuerzo que requiere del sistema académico, del sistema universitario, de los sistemas de laboratorios, de los sistemas nacionales de innovación. Yo sugeriría empezar por ese lado, ¿no? Creo que las herramientas para trabajar sobre la economía real después de la pandemia tienen que enriquecerse, tienen que diferenciarse de las que usábamos con anterioridad. Yo creo que es posible fortalecer las cadenas regionales de valor, como consultabas, si trabajamos en ese sendero, si trabajamos enfocados en aquello que necesita el mundo, explotando, como decía Enrique recién, los nuevos mercados, ¿no? La digitalización es la expresión de un mercado nuevo que explota los datos de los individuos para crear valor. Entonces hay una oportunidad, sin duda el impacto de la pandemia nos va a consumir los próximos 2 o 3 años en términos de ingreso per cápita de la población. Cualquiera de los análisis disponibles a la fecha de cualquiera de las organizaciones internacionales indican que volver a los niveles de ingreso prepandemia nos va a llevar por lo menos 18 o 24 meses, en el mejor de los casos. En el caso de América Latina, es probable que el Producto Bruto se contraiga todavía por encima de la media mundial. Por lo tanto, tenemos un desafío muy serio y tenemos que abordarlo con mucha precisión. Me parece que es sumamente relevante trabajar en estas nuevas oportunidades que genera este renovado interés de cooperación y coordinación internacional. Muchas gracias, Carlos. Muy importante lo que nos has dicho. Y quisiera también plantearles una pregunta que nos están haciendo y que tiene que ver con lo que la CEPAL ha planteado sobre la necesidad de que los países establezcan un ingreso básico de emergencia. La CEPAL adelanta una cifra que podría ser equivalente a $140 al mes, mientras dure la emergencia. De hecho, algunos países ya están haciendo esfuerzos en este camino. En el Perú, por ejemplo, el gobierno ha determinado la creación de un bono universal, le llaman, es un bono familiar universal, pero que abarca solamente a una parte de la población más necesitada, bueno, una gran parte diría yo. Por otro lado, en España sabemos también que se ha creado algo similar. Y cuando hablamos de
un poco lograr ir creando un régimen de bienestar. Al mismo tiempo, ¿cómo podemos ayudar a que la gente que lo necesita, ¿no? Pueda tener asegurado un ingreso mínimo? Planteo esta pregunta y se la planteo a Raúl, que estoy seguro que nos puede decir algo al respecto, conociendo su fuerte vocación social. Bueno, yo creo, Alan, que esto nos genera una gran oportunidad. Primero, yo suscribo aquella frase de que no hay que volver al pasado. Y habría que recordar esa frase famosa de Einstein, de que siempre las crisis son los que nos han dado las oportunidades para cambiar y para mejorar. Vivimos en una crisis sin precedentes y lo peor de todo es que nos agarró imprevistos a todos. Porque esto no fue una guerra anunciada. Hablábamos inclusive ya en confianza con Carlos Magariños de un viaje que yo tenía que hacer a la Argentina para ver cosas justamente de educación y de San Ignacio, y de la noche a la mañana, y cómo habrá sido tan imprevisto todo lo que pasó, que millones de personas se quedaron anclados en diferentes países del mundo y los países han tenido que hacer esfuerzos para traerlos. Y tú como canciller notable del país, sabes que el Perú también tuvo ese problema. Yo sí pienso que hay que usar la herramienta de la educación como la gran transformadora y como una gran oportunidad. Obviamente que estamos hoy día enfocados en el muy corto plazo de cómo atender la pandemia, pero no estamos mirando un poquito más allá de la pandemia. Y la pandemia nos puede dar también la oportunidad de concertar por encima de los temas políticos que tanto preocupan a nuestros países y particularmente el nuestro, el Perú, porque el próximo año tenemos una elección y no es una elección para elegir un periodo para completar un periodo congresal, es una elección presidencial que va a tener el Perú, y que es además la elección del Bicentenario. O sea, es como que el destino nos está obligando a pensar, después de la experiencia de 200 años, qué país queremos tener. Y yo sí pienso que ha llegado una nueva etapa en la humanidad, y que esta cuarta revolución industrial podría llamarse hoy día cuarta revolución en la salud, en el saneamiento, porque si algo los he escuchado todos ustedes, tanto a don Enrique Iglesias como a Carlitos Magariños y a ti, es que no hay economía sin salud. O sea, nos hemos demostrado que sí es importante para enfocar un programa de rescate de la salud que tienes una sólida economía, una economía estable. Porque si el Perú no había venido con tantos años de crecimiento, no hubiéramos podido afrontarla adecuadamente. Pero también nos ha hecho ver que con presupuestos de 3.5% del PBI en la salud no vamos a ninguna parte. Creo que esta es una gran oportunidad que no debemos dejarla pasar. Muchas gracias Raúl. Bueno, hay un tema que también me están planteando y que no lo hemos mencionado en las exposiciones, y es el tema que tiene que ver con la igualdad de género, ¿no? Ayer escuchaba un comentario que me impactó mucho, ¿no? Decía, por un lado, en esta época, en este periodo de cuarentena, han aumentado considerablemente los atentados contra las mujeres y contra los niños. Contra las mujeres, obviamente por sus parejas, con niveles de violencia aún mayores a los que ya existen. Y por otro lado, ¿no? Las mujeres son las que están en la línea del frente. O sea, si vemos los cuerpos de sanidad, ¿no? Vemos que una gran cantidad de médicos, de enfermeras, de técnicos, etcétera, son mujeres. Y son mujeres que están ofreciendo lo mejor de sí en su profesión
para salvarnos, ¿no? Y que al mismo tiempo tienen sus familias, tienen sus hijos y los dejan para justamente ir a brindar este servicio a la sociedad. Y el tema género es algo que no terminamos de resolverlo en nuestras sociedades. ¿Qué hacer en esta nueva convivencia, en esta nueva visión de nuestras sociedades y del mundo en el tema género? Enrique, te planteo ese problema. Bueno, ¿Qué nos puedes decir? Lo que hay que señalar es que afortunadamente este tema se ha vitalizado en los últimos 10 o 20 años en una forma totalmente inimaginable. Para mí, que ya soy una persona de mucha edad, que se diera cuando empecé mi vida profesional. Creo que hoy tenemos afortunadamente una presencia de la mujer muy impactante. Cuando uno mira, por ejemplo, cómo se ha llegado la mujer a los grandes puestos internacionales hace 60, 50 años, pues eso era inimaginable simplemente. Hoy yo creo que hay una presencia cada vez mayor. Igualmente pasa en los gobiernos, pasa en el ejercicio de las profesiones. Yo creo que se está dando un fenómeno importante y creo que esta crisis ha puesto de manifiesto nuevas oportunidades para dar a la mujer relevancia. Por ejemplo, en los servicios sanitarios, que han sido verdaderos heroísmos, la mujer jugó un papel dominante. Lo hemos visto aquí, yo estoy en España en este momento, el papel fundamental que tuvieron en ese sentido. Yo creo que la sociedad está tomando conciencia de la mujer trabajadora, de la mujer profesional, de la mujer dirigente, de la mujer en los directorios de las empresas. Hoy en día es un fenómeno expansivo muy grande, de manera que finalmente yo creo que se han abierto las puertas. Hay estas desviaciones, desgraciadamente, que pueden ocurrir, y esto del confinamiento ha mostrado eso en algunos casos, pero yo creo que la tendencia, afortunadamente, es descubrir el papel, igual que el hombre, que tiene la mujer en todas las actividades, y eso está en marcha. Y yo creo que esta crisis la va a profundizar aún más como parte fundamental de la recuperación. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, Enrique. Y una última pregunta, esta vez para Carlos, y con eso cerramos la etapa de preguntas. Se empieza a mencionar, como ya lo han hecho también ustedes, que va a haber para la recuperación va a haber una necesidad importante de financiamiento. Es decir, muchos países están utilizando su capacidad financiera actual para programas destinados a evitar quiebra de empresas, programas destinados a ayudar a los sectores sociales más desfavorecidos a soportar esta pandemia, ¿no? Pero se dice que algunos países tienen espaldas más anchas que otros, pero en general va a haber, ¿no?, una necesidad importante de financiamiento. Y se ha mencionado también de alivio de deuda. ¿Qué opinarías tú, Carlos, sobre esta posibilidad de ir a un alivio de la deuda para aquellos países que sufran, pero en lugar de hacerlo caso por caso, que finalmente tendrá que ser así, partiendo de más bien de un concepto más integral, ¿no?, político a nivel internacional? Gracias, Alan. Hay discusiones y evaluaciones para un grupo de 76 países que están reunidos en la Organización Internacional de Desarrollo, en el sentido de generar un alivio general para la deuda externa de esos países. Yo creo que todas las economías de distintos tamaños van a enfrentar sin ninguna duda estrecheces, exigencias, dificultades en el sector externo. En el caso de Argentina, nosotros tenemos una situación particular, preexistente, que por supuesto se agrava en el contexto de la pandemia y que está encaminada con una propuesta que el gobierno está haciendo ahora a los acreedores. Esperemos que culmine exitosamente. Pero en general este problema se va a ver, sin ninguna duda va a tomar más protagonismo en los próximos meses, precisamente por el nivel de demanda fiscal que tienen estos programas de asistencia, tanto a empresas
como a personas directamente. Y creo que los gobiernos hacen muy bien en invertir sus mejores esfuerzos en financiar con todos los instrumentos disponibles, tanto a las personas como a las empresas, con transferencias directas o eventualmente con reducciones de impuestos. Y por esa misma razón quise mencionar, cuando me tocó hacer la ponencia, estos montos, enormes montos de necesidades financieras, ¿no? Como te decía, se calculan unas necesidades financieras para el mundo de desarrollo en general de 2.5 trillones de dólares, ¿no? Una necesidad de expandir los portafolios de los bancos regionales de desarrollo en un 40% aproximadamente. Eso es $1 trillón para los próximos 5 años, ¿no? Son cantidades verdaderamente importantes e imprescindibles para países como los nuestros, que además no pueden endeudarse en su propia moneda, ¿no? Por lo cual, reitero, es muy importante seguir planteando la utilidad de utilizar, por ejemplo, una expansión de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Carlos. Con esto hemos concluido el periodo de preguntas y respuestas y en general hemos concluido el foro. Quiero agradecerle a Raúl en primer lugar, ¿no? Y a la Universidad San Ignacio Loyola por habernos dado la oportunidad a todos los participantes, miles de participantes que están conectados vía Zoom u otras redes sociales a este foro, por habernos dado esta oportunidad de tener un diálogo tan interesante, además con personalidades tan distinguidas como las que conforman este panel, como Enrique y como Carlos y como tú mismo, ¿no? De manera pues que muchas gracias y muchas gracias por haberme dado a mí la oportunidad también de poder moderar este panel. Y dicho esto, por favor, Raúl, te ofrezco la palabra para el cierre de este importante evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido canciller. Mi profunda gratitud a don Enrique Iglesias, que sigue predicando el evangelio de la integración, de la solidaridad, de la esperanza, y que hoy en día con su sapiencia nuevamente marca una ruta que nos hace ver, como lo hizo él, como fuera presidente magnífico durante más de 20 años del Banco Interamericano de Desarrollo, que la solución a la pandemia la tenemos que trabajar la América Latina unida, que tenemos una nueva oportunidad, que la tenemos que aprovechar ahora, porque si hay algo que debe preocupar a todos los países latinoamericanos es cómo salir rápido o enfrentarla adecuadamente. Pareciera mentira que hasta ahora no haya habido una iniciativa en nuestra querida América Latina para unir, por ejemplo, a todos los ministros de salud. Y esta hubiera sido una convocatoria magnífica de la OEA, por decir algo, por buscar un organismo que nos aglutine. Porque hay experiencias diversas en cada uno de nuestros países. Ahí estamos viendo cómo le está yendo y cómo le ha ido perfectamente al país que tiene el honor de tenerlo, a don Enrique Iglesias, el Uruguay. Estamos viendo cómo el Paraguay también está haciendo lo suyo. La Argentina acaba de mostrar, y se lo comenté yo a don Carlos Magariños, que el presidente de la República llamó a conversar a una reunión en la Casa Rosada, nada menos que al alcalde de Buenos Aires, que era en todo caso, su rival político. Creo que es el momento de poner estas situaciones y definir políticas de Estado, porque el tema de la salud ya debe trascender los gobiernos. En el Perú se ha presentado y se ha aprobado ya una reforma integral del sistema de salud, y pensamos y seguimos pensando que es la gran oportunidad para tener un ente totalmente independiente, que vea la planificación de la salud de largo plazo y que no cambien las políticas como cambian los gobiernos. La gran experiencia que ha vivido el Perú y la América Latina es cuando se independizó el Banco Central de Reserva y trascendió los gobiernos. El presidente actual del Banco Central de Reserva del Perú
ya ha visto pasar algunos gobiernos y gracias a esa estabilidad en las reglas de juego, hoy en día tenemos una economía bastante sólida. Y teniendo al canciller Wagner, para que veamos lo que es importante en la estabilidad política y la continuidad como política de Estado, el canciller Wagner fue nombrado por un gobierno para enfrentar el tema de la Haya con el referendo con Chile. Y vinieron gobiernos sucesivos y lo que hicieron es ratificar al canciller y darle todo el beneplácito y la fortaleza necesarias y la libertad para actuar. Y esa continuidad convertida en política de Estado viene en el resultado feliz que pudimos tener los peruanos. Hoy la salud nos lleva pues en el mismo horizonte. Y creo que la reflexión, y me alegra que hayamos coincidido todos, es que hay que buscar el mecanismo, que puede ser la combinación de la academia, sí, la academia, porque las facultades de medicina de las universidades tienen mucho que decir y que plantear en estos momentos. El tema del sector privado, porque hay que reconocer que ese sector privado que muchas veces es atacado, manipulado, hoy en día está haciendo todo lo que esté en su esfuerzo para ayudar en esta emergencia que no tiene fronteras políticas. Y el Estado, que también tenemos que homenajear, porque en el Estado también nos referimos, no al Ejecutivo propiamente dicho, porque en el Estado están las enfermeras, en el Estado están los doctores, está la policía, que han tenido, y cuántos de ellos han caído en ese combate cruel y desigual de esta pandemia que nos agarró pues efectivamente con los brazos abajo y sin la estructura adecuada. Pero eso debe ser lección aprendida y ver cómo ahora abrimos la economía ordenadamente. Ese 30% que genera el 70%, hay que abrirlo todo, pero con las rigurosas de las normas y con protocolos que sean lógicos de actuar y de utilizar. Y utilizar las relaciones de hombres como Enrique Iglesias, que, y no es por pasarle la mano, pero don Enrique es alguien que puede levantar el teléfono y llamar a cualquier presidente latinoamericano y no solamente tendrán palabras de gratitud a él, sino el respeto de escuchar, porque nos tienen que convocar estas tareas. Yo estimo que esta cuarta revolución sea en el tema de la salud, porque sin salud no tenemos economía. Y si no tenemos economía tampoco vamos a generar confianza, y si no hay confianza no hay inversión. Creo que es el momento de mostrarle a esos populistas que andan dando vueltas para sacarle provecho a este río revuelto y quieren hacernos retroceder en lo que hemos avanzado, de demostrar que los pueblos unidos democráticamente, con valores y con interrelaciones donde no se distingan credos ni religión política, el Perú y la América Latina saldrá adelante. Fue un honor pues, para San Ignacio verlos después de mucho tiempo. Y quisiera terminar por hacer unas palabras felices a por don Enrique Iglesias, que nunca estuvo lejano a nosotros y siempre nos acompañó, y a don Carlos Magariños principalmente, porque al ser 5 años embajador de Argentina en el Brasil, y yo recuerdo mucho cuando me lo contó, le dije, se ganó la Argentina y el Brasil, pero perdió el Perú porque lo fuimos partir. Y debo de saludar que aunque con la lejanía de la distancia digital, pero con la cercanía y el cariño permanente, tengo que decirle que su San Ignacio lo recibió hoy día con los brazos abiertos y con la esperanza de que pasado la pandemia sigamos esa huella indeleble de un canciller como Alan Wagner, que entregó todo cuando fue la máxima autoridad diplomática del Perú. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que nos ayude a derrotar esta pandemia. Buenos días. Muchas gracias. Adiós. Gracias.